A ver, buenas tardes, ¿no? Bueno, ya son las 12, van a ser 12:09. Quisiera saber si se está viendo el PPT y si se me está escuchando bien. Buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, entonces comencemos, ¿no? Bueno, hemos avanzado ya un poco con lo de antropología. Creo que terminamos, ¿no? Ya sabemos que hay que distinguir entre antropología como disciplina científica, ¿no? Como, como disciplina científica dentro de lo que se suele denominar ciencias sociales, de antropología filosófica, que refiere a la disciplina dentro de la filosofía, ¿no? Que tiene como propósito, pues, reflexionar acerca de lo que es el hombre, cuál es el sentido de la existencia humana, cuál es la naturaleza del hombre, cuál es el origen del hombre, ¿no? Hemos visto también esto, ¿no? Cómo es que Aristóteles y Marx dan cuenta de la naturaleza humana, uno definiendo al hombre como un animal racional y social, y el otro definiendo al hombre como el ser que es el resultado del conjunto de relaciones sociales productivas, ¿no? Como el ser del hombre es el conjunto de las relaciones sociales productivas y cómo el ser social determina la conciencia social, ¿no? Hemos visto a Ernest Cassirer, la idea de Cassirer es la del hombre como un animal simbólico, y la de Max Scheler, la de señalar a como lo propiamente humano, ese ser espiritual que además termina definiendo al hombre como una persona, ¿no? Una persona que tiene autonomía existencial o libertad, puede objetivar o representarse el mundo y tiene autoconciencia. Ahora pasamos a la axiología. ¿Qué cosa es esto de la axiología, no? Bueno, eh, estamos hablando de eh, una disciplina dentro de la filosofía, ¿no? Trata sobre el problema del valor, ¿no? Y que para dar cuenta del problema del valor, también nos da cuenta del proceso de valoración, de la clasificación de valores y de la crisis de valores. Bueno, para dar cuenta de esta disciplina, se utiliza este término, ¿no? Axiología, que es una palabra compuesta de dos voces griegas. Axio, que es valor, y logos, que es teoría, ¿no? Entonces, atendiendo a su etimología, podríamos definir la axiología como teoría del valor. Teoría del valor, ¿no? Esta es una disciplina que, digamos, ha jugado un papel muy importante, sobre todo en el siglo XIX y gran parte del siglo XX, ¿no? Pero que hoy, ¿no? A pesar de que se habla de crisis de valores, sin embargo, ya no se, ya no se le otorga la misma importancia
que antes, ¿no? Porque ahora cuando se habla de crisis de valores, se tiende a, con esa expresión, ¿no? Crisis de valores, a dar cuenta de el haber dejado valores que hasta no hace mucho eran los que organizaban nuestras vidas, ¿no? O las vidas de nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Ya, ustedes habrán escuchado, ustedes que son adolescentes, ¿no? Sobre todo cuando los mayores dicen, bueno, antes hacíamos esto, no hacíamos esto, ¿no? Ahora se han perdido los valores, los jóvenes ya no tienen valores y cosas por el estilo, ¿no? Y con lo cual están aludiendo a eso, ¿no? De que valores que se consideraban antes y que ahora ya no se consideran tan importantes, se busca muchas veces restituirlos, ¿no? Lo cual, en vez de resolver los problemas, muchas veces los agrava. Entonces se trata de eso, ¿no? De una disciplina que, como les decía antes, había tenido y jugado un papel muy importante y que ahora ya no se le da la misma importancia, ¿no? Y claro, el tema de los valores suele situarse en una temática como es la de la acción, ¿no? A final de cuentas, los valores, ¿no? Ese conjunto de creencias que versan sobre lo que se estima, ¿no? Pareciera que ya no importa mucho, ¿no? Nos hemos vuelto, entre comillas, más prácticos. Bueno, quisiera leerles un pequeño pasaje, a ver, y, y lo ubico rápido para ver, ¿ya? Acá está, ¿no? Esto lo estoy tomando de Francisco Miro Quesada Cantuarias. La disciplina filosófica que estudia los valores se denomina axiología o teoría de los valores. ¿Qué son los valores? Es decir, ¿qué es aquello que constituye su ser? ¿Cuántos tipos de valores hay? ¿En qué consiste el rango de los valores? ¿Cómo se relacionan los valores con los objetos que valen? ¿Por qué el rango de los valores parece variar en la historia? Etcétera. Todos estos son temas de la axiología. Los análisis realizados ¿no? son típicamente axiológicos. Hace algunas décadas la axiología tuvo un gran auge y algunos pensadores creyeron que sus tesis podían ser aceptadas con un grado muy alto de seguridad. Pero aunque todos reconocen la importancia de la axiología, pues es imposible enfrentarse a una serie de problemas fundamentales como la ética y en general todos aquellos que tienen que ver con el significado de la vida y la naturaleza de la cultura sin hacer referencia al valor. Son muy pocos los que creen que puedan conducir a resultados científicos. Los problemas que plantea el análisis del concepto y de la naturaleza en valor son demasiado profundos para que puedan ser resueltos de manera científica. Basta meditar ligeramente sobre la naturaleza o el ser de los valores para vislumbrar las dificultades y los problemas que se presenta al intelecto. Cuando se trata de clasificarlos, la situación no es tan grave, pues se reconocen algunos tipos con facilidad, como los valores éticos, lealtad, probidad, generosidad; los religiosos, santidad, piedad, devoción; los estéticos, belleza, elegancia, etc.; los teóricos, profundidad, verdad, claridad; los económicos o utilitarios, utilidad, eficiencia, etc. Pero hay algunos
casos dudosos. Por ejemplo, con frecuencia es difícil distinguir entre los valores morales y los religiosos, y también entre los primeros, los valores morales, y los utilitarios, cuando se trata de conservar la vida propia o la ajena. Mas cuando se quiere saber realmente qué son los valores, se encuentra un mar de dificultades. La más grave de todas es la que se produce cuando se descubre que ciertos valores que son captados por nosotros con una evidencia y una fuerza incontrastable no significa nada para otra persona. Es imposible entonces no tener serias dudas sobre la posibilidad de utilizar el concepto de valor como el fundamento de la moral. Desde el punto de vista del conocimiento racional, encontramos un fundamento o una justificación a algo, ¿no? Encontrar un fundamento o una justificación a algo significa que se ha hallado un criterio que es aceptado universalmente, o por lo menos que se impone con alta probabilidad de aceptación universal. Esto sucede, por ejemplo, con las verdades de la lógica, de la matemática y de las ciencias empíricas. Pero cuando se trata de valores, hallamos que ciertos valores son aceptados por grupos numerosos con tremenda intensidad, con fuerza tan grande que no conciben que otros no lo acepten y quieren imponerlos de manera fanáticas, recurriendo a la violencia y el terror. Y que esto sucede con los valores contrarios, con igual intensidad y fanatismo en grupos diferentes, ¿no? O sea, hay grupos que creen ciertos valores como válidos para todos, pero como no todos persiguen esos valores, tratan de imponérselos, ¿no? Pero así como hay grupos que frente a determinados valores tratan de imponérselo a todos, hay otros grupos que, reconociendo valores diferentes, igual, ¿no? Creen que esos valores son válidos para todos y quieren imponérselos a todos, ¿no? Recordemos pues los sistemas de valores que tenían en la antigüedad los atenienses y los espartanos, las guerras de religión, la actual pugna entre ideología y sistemas políticos rivales, etc. Cuando una persona niega los valores que otro acepta y la acusa de estar en el error, se trata de una situación muy diferente de lo que sucede en el campo del conocimiento. Cuando se conoce científicamente es, en general, posible saber si se está en lo cierto o si se está en el error. Todo el que haya estudiado o practicado alguna ciencia tiene esta notable experiencia. Incluso en el conocimiento filosófico, a pesar de que no es posible llegar a soluciones definitivas, es posible demostrar que hay razonamientos equivocados, posiciones débiles, alternativas posibles. Pero cuando se trata de valores, se presentan casos como los descritos, posiciones fanáticas que no aceptan que se persigan valores diferentes de los propios y son capaces de llegar a cualquier extremo, hasta la tortura y el asesinato, con tal de imponérselo, ¿no? Es decir, nos está diciendo más o menos lo siguiente, ¿no? O sea, sobre los valores es muy, muy difícil que lleguemos a consensuar y a reconocer ciertos valores como universales, ¿no? Porque los valores de uno son diferentes a los valores que otros tienen y porque además no hay forma ni criterio para dirimir cuáles son los valores que todos deberían aceptar, ¿no? Cuáles son los valores universales. Y que habiendo diferentes grupos humanos que afirman valores diferentes, cada uno de esos grupos humanos habitualmente entiende que los suyos son los valiosos y quieren imponérselo a los demás, ¿no? Y los otros hacen lo mismo. Entonces podemos poner ejemplos históricos en cantidad. Piensen ustedes pues en los conflictos religiosos, ¿no? Entre cristianos, musulmanes y judíos, ¿sí? Cómo es que uno dice ser la religión verdadera, dicen ser los que tienen los valores que todos deben seguir, o sea, que afirman valores universales, y cómo es que están dispuestos a matar o a morir
con tal de imponer sus valores, ¿no? Entonces eso es algo que complica el tema de los valores, ¿no? No hay algo así como criterios en los que todos estemos de acuerdo y a partir de los cuales podamos determinar qué valores son los universales. Pero bueno, vamos a ver cómo ha sido tratado este tema de los valores por algunos filósofos, ¿sí? Primero ustedes tienen acá una imagen, ¿no? Vamos a aprovecharnos de la imagen que está allí. Ustedes sabrán que el personaje que está aquí presentándose es Mafalda, ¿no? Que es un personaje dentro de un cómic que es inventado, creado por Quino, ¿no? Y que tiene un origen argentino, ¿no? O sea, este es un cómic muy que produjo en la Argentina, pero que tiene una repercusión pues a nivel internacional, ¿no? Este personaje que es bien preguntón, que es bien inquisidor, ¿no? Muy cuestionador, ¿no? Eso es lo bonito de Mafalda, ¿no? Del personaje, que siempre está preguntando, hurgando, que siempre está ironizando, etc. Y que en este caso pregunta, ¿no? O se le está haciendo preguntar, ¿qué es el valor? Y al mismo tiempo estaba haciendo dos preguntas vinculadas a esta pregunta, que es el valor. Y atiendan ustedes a estas dos preguntas. ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos? O sea, el valor de las cosas está en que la deseamos. O sea, las cosas adquieren valor porque yo las deseo o las deseamos porque tienen valor. Es decir, no es que tengan valor porque yo las deseo, no es el deseo lo que está detrás de las valoraciones, sino es al revés, ¿no? Porque las cosas tienen valor es que las deseamos. Espero que estén percibiendo la diferencia, ¿no? Una es yo sujeto que deseo, al desear le otorgo valor a algo. Y la otra es las cosas tienen valor y porque tienen valor yo las deseo. Es decir, el valor no es algo que surja a partir de mi deseo o que tenga su justificación en mi deseo. El valor es independiente de mí y porque es independiente de mí, ¿no? Es que logra producir en mí ese deseo. Son dos cosas diferentes por las que está preguntando, ¿no? Pero ojo, es pregunta, no es afirmación. Yo estoy hablando con un cierto tono de afirmación, pero no es afirmación, es pregunta. ¿Están en los deseos la justificación del valor, el origen, la fuente de la valoración, o están en las cosas, ¿no? Luego tenemos que, claro, cuando hablamos de valor, estamos hablando de qué, de aquello que hace estimable o rechazable los objetos, hechos, acciones, personas e ideas. Aquello que, o sea, no sabemos exactamente qué, pero hay algo, ¿no? Que hace que yo estime una cosa o la rechace, ¿no? Es decir, yo veo a una persona y no sé por qué la veo, sea por sus gestos, por algo que hay allí, alguna cualidad en ella o algo que tiene que ver conmigo, que de repente o me alejo o me acerco, o me resulta rechazable o me acerco porque encuentro algo que me atrae, algo que yo estimo. No es como cuando hablamos de los amigos, ¿no? No sé, hay algunas personas que yo estimo más que a otras. Todas son personas, pero hay unas que yo estimo más que a otras. ¿Cómo yo sé que hay personas que yo estimo más que otras? ¿O cómo otra persona puede saber que yo estimo más a unas que otras? Porque claro, yo a las que estimo me acerco,
Las otras, con las que no logro establecer una estimación, una relación estimativa, no me acerco. Es más, en algunos casos trato de alejarme. ¿Sí? Trato de alejarme. Ahora, más allá de qué es esto que hace que yo estime o rechace algo, se pueden señalar algunas características del valor. La polaridad, ¿no? Es decir, la presencia de opuestos, ¿no? De valores contrarios. Bueno, malo, bello, feo, eh, verdadero, falso, correcto, incorrecto, ¿no? Es decir, se me presenta los valores en una relación de polaridad, ¿sí? Se me presenta con un grado de intensidad, ¿sí? Cuando hablamos de grado estamos hablando de eso, ¿no? Grado de intensidad, ¿no? María es bella, pero Juana es más bella, ¿no? Es más bella. O sea, una es bella, pero la otra es bellísima, digamos, ¿no? Entonces, hay una intensidad con la que se presenta el valor y que se expresa en nuestros juicios, ¿no? Y, eh, yo tengo varios amigos, pero hay algunos que yo considero mis mejores amigos. Tengo varios amigos, pero hay algunos que yo considero mis mejores amigos. Es decir, hay uno que yo considero amigos, pero más amigos que los otros. No, esa es la experiencia que yo tengo. Y luego tenemos jerarquía. Y esta refiere a la importancia que se le da a un valor con relación a otros valores, ¿no? Digamos, por ejemplo, a todos nosotros nos dicen que siempre debemos decir la verdad, ¿no? El médico sanmarquino, sus padres, seguro que le han dicho, ¿no? Tú siempre debes decir la verdad. Cuando ese sanmarquino, estudiante de medicina, termina su carrera, tiene que hacer su juramento hipocrático, ¿no? ¿Qué dice el juramento hipocrático? Dice, bueno, eh, más importante que la verdad es la vida. ¿Y con ello qué se les está diciendo? Al decirle que más importante que la verdad es la vida humana, la vida. Que teniendo el valor de la verdad y el valor de la vida, el de la vida es más importante que el de la verdad. Es superior. Es decir, jerárquicamente, en una relación de inferior-superior, este es superior, el de la vida. Jerárquicamente. ¿Sí? Nosotros tenemos varios valores, pero no quiere decir que todos tengan la misma importancia. Todos nosotros hacemos uso de jerarquías valorativas. Todos, todos, todos. ¿No? No solo el médico, el profesor, el jugador de fútbol, todos hacemos y usamos jerarquías valorativas. Todos. No hay uno que pueda considerarse de manera excepcional. ¿Sí? Entonces, todos hacemos jerarquía valorativa. Tengo que ir a la universidad, pero puedo jugar un partido de fútbol. Me han invitado a jugar un partido de fútbol. Tengo que elegir entre la universidad, ir a la universidad e ir a jugar un partido de fútbol. Entonces tengo que hacer una jerarquía.
¿Qué valoro más? ¿No? ¿Divertirme jugando un partido de fútbol o buscar conocimiento en las clases que me den en la universidad? ¿A qué le voy a otorgar más valor? ¿Qué valor es el que debe primar? Esto se ve mejor cuando sobre todo uno se encuentra frente a una, eh, digamos, a un dilema moral, ¿no? Donde se confrontan los valores y provocan cierto tipo de complicación a la hora de tener que decidir, ¿no? O sea, hay veces frente a un problema, ¿no? Se nos presentan caminos diferentes que suponen valores diferentes, pero que encuentran pues ahí una confrontación por cuanto tomar uno u otro supone pues tomar una decisión en un sentido o en otro, pero donde tomar una decisión en un sentido o en otro supone conflicto, ¿no? Vamos a ver eso. Bueno, como decíamos, el problema de los valores es enormemente complicado, lo que hemos leído también a partir de Miro Quesada, ¿no? El tema de los valores es muy complicado. Y la muestra de esto es las corrientes que se han presentado en relación a la fundamentación del juicio de valor y, ¿no? Y entonces ahí se presentan en términos muy generales dos grandes corrientes, digamos así. Una es el subjetivismo y la otra es el objetivismo. Subjetivo, ¿no? Es algo que hemos estado viendo cuando veíamos lo de Mafalda, ¿no? El subjetivismo afirma que los valores son el resultado de elecciones individuales y colectivas propias del sujeto, siendo que los valores no existen en sí y por sí, sino son meras creaciones humanas. Una cosa tiene valor cuando nos gusta y en la medida en que nos gusta, ¿sí? Las cosas tienen valor cuando las deseamos o anhelamos, ¿no? Es decir, el fundamento de los valores está en el sujeto. El fundamento de los valores está en los deseos, en los anhelos del sujeto, ¿no? Si algo tiene valor es porque yo lo deseo, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, está dispuesta a hacer lo que sea, por tener dinero. O sea, valoran tanto el dinero que están dispuestas a hacer lo que sea. Si tienen que matar a una persona, pues la matan. Si tienen que someter a una población a vejámenes, lo hacen, etcétera, ¿no? Es decir, lo valioso es el dinero. Eh, eh, y es, es el dinero y el deseo de dinero el que le da al dinero un valor, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en lo siguiente, ¿no? Se acordarán ustedes seguro del Chavo del Ocho, ¿no? ¿Qué cosa es lo que más desea el Chavo del Ocho? ¿Se acuerdan? Porque además lo expresa él, ¿no? ¿Qué es lo que más desea? Y por lo tanto lo que constituye lo más valioso para él, ¿no? Su torta de jamón. Él lo que quiere es su torta de jamón. Es lo más valioso para él, ¿no? Es lo que más desea. Sí, él no, digamos, no tiene muchas pretensiones, llamémosle así, ¿no?
A diferencia de él, por ejemplo, lo que más desea personajes como el Doña Florinda y Kiko, ¿no? Es más bien dinero, ¿no? Es más, tratan de ostentar riqueza, ¿no? Bueno, pero es decir, aquí la idea es que lo valioso, ¿no? Las cosas valiosas lo son porque las deseamos. Y está el objetivismo axiológico, ¿no? Lo valioso no es tanto o no tiene como fundamento nuestra subjetividad, sino lo valioso es independiente de nuestra subjetividad. Subyacen las cosas, están en las cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decía Mafalda, no? O sea, o es que en las cosas son valiosas y por eso las deseamos, ¿no? O sea, lo valioso está en ellas. Pero el objetivismo argumenta que los valores subyacen en las cosas, es decir, son descubiertos, no los atribuimos nosotros a las cosas, ¿sí? O sea, no es que nosotros le atribuimos valor a las cosas, es que las cosas tienen un valor, ¿no? Y como las cosas tienen un valor, están en ellas las cualidades o características que la hacen valiosas, nosotros lo que hacemos es descubrir, ¿no? Eso, descubrir las esencias de los valores, de modo que pueda aislar ¿no? Bueno, descubrir la esencia de los valores en las cosas. Y claro, siendo independientes del sujeto, porque están en las cosas, los valores son absolutos y objetivos. O sea, están allí, no dependen de mí, por lo tanto, no es un problema que tenga que ver con su presencia, su existencia, están y son independientes de mi subjetividad. Es decir, si todos nosotros nos pusiéramos en una actitud valorativa, encontraríamos eso que consideramos valioso, ¿no? O lo que hace que una cosa tenga valor, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahí están las claves, por favor. Y ahora sí, a ver si tienen alguna pregunta, ¿ya? Ajá, torta de jamón, eso es. Así es, Guamán. ¿No? El Chavo del Ocho es una serie interesante, tiene cosas negativas como tiene cosas positivas. Y entre las cosas positivas que han visto mucha gente es que en esa pequeña vecindad, ¿no? Que es el Chavo del Ocho, descubrimos un conjunto de sujetos sociales, de categorías sociales, o podemos reconocer ahí, ¿no? Una categorización de la sociedad, ¿no? Que va desde, digamos, la miseria hasta la riqueza, ¿no? Digamos, la riqueza, el señor Barriga, ¿no? Eh, digamos, tenemos la- los niveles de consumo, ¿no? Digamos, el de la clase media, por ejemplo, ¿no? Doña Florinda, qué sé yo, ¿no? El señor, el profesor, ¿cómo se llama? Girafales, ¿no? La pobreza, la chilindrina, y bueno, ya pues el límite, que es el Chavo del Ocho, ¿no? Y como decíamos,
En el caso del Chavo, la valoración es bastante simple, ¿no? Lo que él quiere es aquello aquello de lo que carece, ¿no? Y que es el fundamento de los deseos, ¿no? La carencia. Desea su torta de jamón, pues, con él no tiene muchas veces ni siquiera para comer, ¿no? Bueno, pero es una serie bien interesante. Es no sé cómo se le llama ahorita, pero es un buen ejemplo para ver la estructura de la sociedad. En este caso, la sociedad mexicana, ¿no? Que es muy parecida a la que podríamos encontrar en el Perú. Bueno, ¿hay alguna cosa que quisieran preguntar ustedes sobre tanto antropología como axiología? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna pregunta? Nada. Bueno, en todo caso, recordarles nada más algunas cositas, ¿sí? Tanto de uno como de otro, ¿no? En el caso de la antropología, ¿no? Recuerden, no hay una sola respuesta a la pregunta ¿qué es el hombre? ¿No? Hay diferentes respuestas. Y hemos hurgado en algunas, ¿no? El hombre como ser racional, en el caso de Aristóteles, y como animal político, ¿no? Como ser social. O en el caso de Marx, el hombre como carente de una esencia, si por esencia entendemos algo que no cambia y que se muestra varia, eh, permanente, ¿no? Tal cosa no hay. Hay un texto que da cuenta de esta visión del hombre que tiene Marx, ¿no? Que no es escrito por Marx, es escrito por quien con él construye la base teórica de lo que ahora se conoce como marxismo, ¿no? Que es Engels, un pequeño textito que lleva por título El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, ¿no? El trabajo es una actividad que nos permite a nosotros transformar el entorno, ¿no? Yo a través del trabajo transformo el entorno, ¿no? O sea, piensen ustedes en cualquier actividad productiva, ¿no? Cogemos ciertos materiales y lo transformamos en un bien, decimos, ¿no? Hemos transformado la, este conjunto de bienes en un bien que no existía, ¿no? La casa en que vivimos es eso, ¿no? Hemos tomado materiales que además han sido previamente transformados ya y con ellos hemos construido esto que no existía, que no es natural, que es artificial, etcétera, ¿no? Pero a través del trabajo transformamos el entorno. Pero el trabajo, aparte de transformar el entorno, o en el proceso de transformación del entorno, nos va transformando a nosotros mismos. O sea, la clave para entender cómo así el hombre pudo ir modificándose, ir cambiando, ir evolucionando, estaría en el trabajo. ¿No? Esa es la clave para entender. Si ustedes quieren, el mecanismo que opera como elemento transformador, como la clave para entender la transformación del hombre, estaría en el trabajo. Pero el trabajo varía. Varía, pues no es lo mismo el trabajo de un esclavo, el trabajo del siervo y el trabajo del obrero. No es lo mismo, ¿no? El trabajo en la sociedad capitalista, no es lo mismo. Y eso explica por qué nuestras maneras de concebir al hombre también van cambiando, ¿no? Aristóteles pensaba que por naturaleza el hombre era amo o era esclavo. Por naturaleza, es decir, esto no es el resultado, como dirían ahora, ¿no? O sea, cada uno es obra de su propia labor, ¿no? Cada uno elige qué lugar ocupar. No, en esa época no es que cada uno elige el lugar que va a ocupar, no es que todo se reduzca al esfuerzo que hagamos, ¿no? Porque hay gente que cree eso, ¿no?
el lugar que uno ocupa es resultado de su esfuerzo, ¿no? Que no depende más que de sí mismo. Bueno, Aristóteles nos está diciendo que eso no es así, que nosotros tenemos una naturaleza y que ella define el lugar o debería definir el lugar que tenemos, porque nuestras diferencias, ¿no? Están en ese nivel, en el nivel de nuestra naturaleza. Los modernos no creen eso, ¿no? Los modernos creen que no. Solo hemos visto con Descartes y con Marx, ¿no? Todo el mundo moderno, lo que cree el mundo moderno es que el hombre, labra el lugar que tiene. Y la clave es la actividad humana, en este caso el trabajo, ¿no? Maquiavelo, ¿no? O sea, es el hombre el que con su esfuerzo puede determinar el lugar que tome. Hay un papel, la circunstancia, la suerte, ¿no? Pero aún ella puede ser doblegada por el hombre, ¿no? Y por su esfuerzo. En cambio, Aristóteles no nos está diciendo eso. Aristóteles nos está diciendo, no, o sea, cada hombre tiene una naturaleza, ¿no? Y eso le sirve a mucha gente con esa idea a querer justificar el dominio de uno sobre otro, ¿no? Si cada hombre tiene una naturaleza y según su naturaleza debe ocupar un lugar en la sociedad, entonces se justifica que algunos sean esclavos y otros amos, o algunos siervos y otros señores. Porque esto no es resultado del esfuerzo, es resultado de la naturaleza de los hombres. Bueno, Marx diría, así pensaba Aristóteles, porque en su tiempo las relaciones sociales de producción, ¿no? Hacía pensar de esa manera, ¿no? Porque para él el pensamiento lo que hace es eh, generar ideas que justifican las relaciones sociales de producción. O sea, no es casual que Aristóteles piense así, es que él lo que está tratando de hacer es justificar las relaciones que en su época imperan. Las relaciones que en su época imperan, ¿no? Se ven reflejadas en las ideas de Aristóteles. Y si hoy nosotros pensamos de manera distinta, es porque las relaciones imperantes, las relaciones capitalistas, modernas, ¿no? Llevan a que nosotros pensemos al hombre de un modo diferente. Por lo tanto, no hay un solo modo de pensar en el hombre. Esto va variando y va variando según las relaciones sociales que imperan en una sociedad, ¿no? Piensen ustedes, hasta ahora, ¿no? Hay mucha gente que piensa que la diferencia entre el hombre y la mujer es por naturaleza. O sea, que los hombres algo así como que estamos destinados a ciertas cosas y las mujeres a otras, ¿no? Las mujeres a las casas, a planchar, lavar, cuidar a los hijos, cuidar el hogar, ¿no? Y el hombre a trabajar, ¿no? Él es el que tiene que trabajar, el que tiene que traer los bienes para que la familia pueda vivir, es el que tiene que hacer el esfuerzo, ¿no? Eh, etcétera, etcétera. Hay gente que todavía piensa así, ¿no? Y por eso les resulta muy difícil, ¿no? Aceptar que la mujer pueda ser considerada igual que el hombre en todos sus extremos, ¿no? Porque asumen que la diferencia entre hombre y mujer es una diferencia tan radical, o sea, son naturalezas diferentes, y que eso hace que no se pueda pensar en una relación de igualdad, ¿no? Y conectando esto con el tema de los valores, se podría decir también que los valores van cambiando. Y la razón de esos cambios es el sistema de relaciones que impera en una sociedad, ¿no? Si, por ejemplo, en el pasado, no, dado que se consideraba que por naturaleza los hombres eran diferentes,
la forma de valorar tendría que reflejar eso, ¿no? Entonces se considera que hombres en sentido estricto y por lo tanto quienes tienen más valor son aquellos que por naturaleza son libres y hombres que no tienen la naturaleza de hombre libre, sino la de esclavo, ¿no? Su valor es relativo a eso, ¿no? A la esclavitud. O sea, eh, por eso a uno le puede chocar, ¿no? ¿Cómo así es que se, se, se trata a ciertos hombres de determinadas maneras en el pasado, ¿no? Claro, se les trata de determinado modo porque se considera que por la naturaleza que poseen no tienen igual valor que otros, ¿no? Aristóteles decía que al igual hay que tratarlo como igual y al diferente como diferente. En este caso, un hombre libre trata como igual a un hombre libre, ¿no? Y un eh, hombre libre no puede tratar al esclavo de igual manera, porque no es un igual, es diferente. Y entonces, claro, una cosa es valorar la vida de este hombre y otra cosa es valorar la vida de un hombre libre, ¿no? Y hay una hermosa canción en el Perú que da cuenta de esa manera de pensar jerárquica y con una jerarquía valorativa que la acompaña, ¿no? Que yo la escuché desde muy pequeño. Yo nací en Lima, me crié en un ambiente criollo y se solía escuchar canciones criollas, ¿no? Una de ellas, que además a mi padre le gustaba mucho, se llama El Plebeyo, ¿no? Luis Enrique el Plebeyo, el hombre que supo amar y que sufriendo está una infamante ley, amar un aristócrata siendo plebeyo él, ¿no? Aristócrata plebeyo, ¿no? Esa idea de aristocracia y plebe responde a esa lógica, ¿no? Según la cual los hombres no somos iguales. Y ojo, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver esto con el esfuerzo, tiene que ver con la naturaleza. Es más, no tiene que ver con la educación, tiene que ver con la naturaleza. No es que un esclavo educado se va a convertir en hombre libre, no, es que es esclavo no porque tenga más o menos educación, es esclavo porque su naturaleza es así, determina que lo sea. ¿No? Había unas novelas brasileñas que tratan de recrear la época de la esclavitud en Brasil, cuando estaba dominando los portugueses, ¿no? Y por ahí hacían notar esto que estamos diciendo, ¿no? ¿No? Podía un esclavo saber leer y escribir, pero eso no lo hacía igual que a cualquier otra persona, porque él no es esclavo porque a alguien se le ocurrió, es esclavo porque su naturaleza así es. Hay mucha gente que piensa así hasta ahora, ¿no? Que no lo dice y que se deja notar cuando pasan algunas cosas, ¿no? Y en el Perú, como ustedes saben, esa manera de pensar lamentablemente pervive de múltiples formas, ¿no? Espero yo que en ustedes no lo hagan, ¿no? Pero bueno, bueno, lo vamos a dejar ahí. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario, algo que les inquiete. Si no, terminamos la clase. Bueno, agradeciéndole a ustedes por escucharme, agradeciendo a sus padres por permitir que ingresemos a la pre y nos vemos. Un abracito a todos ustedes, cuídense mucho y recuerden, la pandemia no ha terminado todavía, como tampoco han terminado los problemas sociales que todavía vivimos y que seguro lo vamos a seguir viviendo durante mucho tiempo, ¿no? Pero esperemos que pronto salgamos de ello, lo más pronto posible. Un abracito, cuídense, nos vemos. Hasta luego, profesor. Cuídese. Que tenga un Hasta excelente luego, día. profe. Hasta luego, profesor. Cuídense, que tenga buen día, buen fin de semana. Hasta luego, Igual a profesor. ustedes, ¿sí? Cuídense mucho, celebren si pueden, hay que celebrar la vida siempre.
Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están? Ya, ahora sí muchachos, empecemos, ya empecemos. Bueno, muy buenas tardes con todos, les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso de historia y estamos en la sexta semana, ya de 9 que vamos a tener. Estamos en las 2/3 partes del curso y esta semana nos corresponde ver el curso de historia universal. A ver, en la clase anterior, hemos estado trabajando una serie de periodos, hemos hablado de parte de la edad moderna, pero ahora tenemos que ver algo. En la clase anterior habíamos hablado del siglo XVIII. El siglo XVIII es el siglo de las luces, también llamado como el siglo de las revoluciones burguesas, porque en ese periodo la burguesía, ya la burguesía, una burguesía mejor preparada intelectualmente, va a terminar logrando tener el apoyo de la población para poder generar una serie de cambios, le habías dicho. Uno era el cambio intelectual con las ideas de la Ilustración, que se basaba en las ideas de la libertad y la igualdad, del liberalismo y el racionalismo. El segundo termina siendo el periodo o el desarrollo de la revolución industrial, donde se va a comenzar a utilizar las máquinas para la producción de mercancías y ya no la producción manual en los talleres artesanales. Y el tercer caso era la aplicación práctica política ya, de las ideas de la Ilustración, con eventos radicales, violentos, como la lucha de independencia de Estados Unidos con respecto al país que lo dominaba, que era Inglaterra, y el caso de la Revolución Popular violenta en Francia, que culminó con la muerte del rey, muchos nobles, muchos miembros del clero de la iglesia, pero también de la burguesía y diferentes sectores sociales. La situación va a terminar siendo altamente radical. Ahora bien, recuerda que tanto la Revolución Francesa como el imperio de Napoleón Bonaparte se van a terminar caracterizando por algo. No solamente porque la burguesía terminó llegando al gobierno, sino porque terminaron estableciendo una serie de cambios de índole liberal. Por ejemplo, se terminó estableciendo la libertad de imprenta, la libertad de culto, se estableció, por ejemplo, la igualdad ante la ley, el acceso a la educación financiada por parte del Estado, ¿ya? El derecho al voto universal y una serie de cosas que no solo se implantaron en Francia, sino que recuerda que el principal logro de Napoleón Bonaparte fue difundir dichos logros liberales de Francia hacia otras partes del mundo. De tal forma que se va a terminar viviendo, ya se va a terminar viviendo una difusión, repito, de las ideas liberales o de la Ilustración por diferentes partes del planeta. Ahora bien, Napoleón Bonaparte terminó siendo derrotado militarmente en las batallas de Leipzig y luego en la batalla de Waterloo, ¿ya? Y si bien con ello Napoleón Bonaparte fue derrotado, ¿ya? También recuerda de que las viejas familias gobernantes regresaron al poder y la nobleza recuperó el poder que antes venía teniendo. Bajo esa lógica, por lo tanto, lo que vamos a terminar encontrando son otros hechos. Lo que vamos a terminar encontrando es que diferentes grupos
sociales, como la burguesía, que habían logrado obtener el poder, y diferentes sectores como los obreros, los campesinos, sectores populares que habían gozado de derechos, pues ahora los perdían. Y esto iba a terminar generando una reacción importante. Ahora, si bien a la caída de Napoleón la nobleza recupera el poder momentáneamente en Europa, lo que hay que considerar, y es muy importante tomarlo en cuenta, es que el antiguo régimen como tal había terminado sufriendo ya un golpe de muerte, ¿ya? Es decir, había terminado sufriendo un ataque irreversible del cual no podrían precisamente volver a quedar en pie tan fuertemente como antes lo habían hecho. Por eso es que, si el siglo XVIII es el siglo de las llamadas revoluciones burguesas, el siglo XIX va a ser llamado como el siglo de las grandes ideologías. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en este periodo, diferentes grupos de intelectuales van a intentar reconstruir una nueva forma de organización económica, política y social, ¿ya?, en Europa y en el mundo, precisamente ante la caída inevitable del antiguo régimen, ¿ya? ¿Qué cosa era el antiguo régimen, para recordar? Recuerda que el antiguo régimen, desde el punto de vista político, era la monarquía absoluta, la concentración del poder en manos del rey y la exclusión del pueblo en las decisiones del gobierno. Recordando que el pueblo eran los comerciantes burgueses, o también eran los pescadores, los artesanos y los agricultores, que eran la mayoría. Recuerda que el antiguo régimen, desde el punto de vista social, era el hecho de que un grupo de la sociedad, los llamados privilegiados, nobles y sacerdotes, tenían cargos en el gobierno, tierras en propiedad y no pagaban impuestos. Ese era su gran privilegio, mientras que los sectores populares sostenían en sus hombros con sus tributos al Estado. Y tercero, recuerda que el antiguo régimen, desde el punto de vista económico, era el mercantilismo en el cual se termina el Estado interviniendo en el comercio, cobrando altísimos impuestos. Y este era algo precisamente que se buscaba rechazar, ¿verdad?, que se buscaba rechazar. Lo que se venía planteando era ahora, por parte de la burguesía, un apoyo al desarrollo empresarial, ¿ya?, y no limitación precisamente para su crecimiento. De tal forma que esto es precisamente lo que ha sucedido. Cuando Napoleón Bonaparte cae, en 1815 definitivamente, se va a terminar viviendo un periodo en Europa entre 1815 y 1830, llamado como el periodo de la Restauración. Ese periodo de la restauración va a ser promovido por parte de la vieja nobleza, que había perdido el poder hace algunos años atrás y que buscaba recuperar el gobierno. Y esto lo justificaba a través de una ideología llamada con el nombre del conservadurismo. El conservadurismo, por lo tanto, es una ideología de la nobleza para justificar regresar al sistema de gobierno tradicional, ¿ya?, al sistema social tradicional, y conservar el orden tradicional que durante siglos se había impuesto en Europa, donde evidentemente la nobleza venía teniendo los mayores beneficios. Por eso dice acá, el conservadurismo es una ideología que busca oponerse a las reformas liberales y que busca justificar el retorno del antiguo régimen. Ellos, vuelvo a repetir, ¿qué cosa plantearon? Este conservadurismo, o este periodo del conservadurismo, de la Restauración, se vio ejemplificado en dos instituciones. Una se llamó el Congreso de Viena. El Congreso de Viena terminó siendo la reunión, ya, de los diferentes líderes de los estados de Europa, encabezados por los países que habían vencido a Napoleón Bonaparte: Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia. Ellos cuatro lo primero que van a establecer es lo siguiente: el retorno al gobierno de los antiguos reyes, que perdieron el gobierno producto de la Revolución Francesa o el Imperio Napoleónico. Si los reyes no estaban con vida, pues alguien de su familia asumiría el control del poder. En ese sentido, habría que recordar lo siguiente: en Francia, por ejemplo, Luis XVI no podía gobernar porque le han cortado la cabeza. ¿Ya? Por más que se le acosan, no podrá ser gobernante. Un sobrino suyo, llega al poder y se proclama con el nombre de Luis XVIII. Pero aguanta, si murió Luis XVI, ¿por qué él no pasa a ser Luis XVII? Lo que pasa es que este sobrino va a terminar diciendo que cuando su tío Luis XVI murió, automáticamente el trono pasó a su hijo, que estaba en prisión y que fue rey, pero en prisión con el nombre de Luis XVII, y que no pudo gobernar públicamente. Así que sí hubo un Luis XVII, y él por eso
Por respeto, pasaba a ser autodenominado como Luis XVIII. Ya, no te olvides tú. Por otro lado, habría que tomar en cuenta lo siguiente. Eh, o gobernaba el rey antiguo o la familia gobernante regresaba al poder. Y con eso se establecía la restauración del la restauración del absolutismo. Otro aspecto. Toma en cuenta de que en el Congreso de Viena también se hizo una segunda cosa. Se estableció una nueva demarcación territorial de Europa, en donde estos 4 países potencias que te he mencionado van a terminar absorbiendo a otros más. Por ejemplo, toma en cuenta que la región de los Balcanes pasó a ser absorbida por Austria. La región de Italia se dividió en 7 reinos y Austria tomó 2 comercialmente importantes como eran Milán y Venecia. Por otro lado, por ejemplo, el territorio de la actual Alemania se dividió en 32 provincias llamadas con el nombre de la Confederación Germana. Por otro lado, Rusia absorbió Polonia, Holanda absorbió Bélgica y así por el estilo. Dentro de este periodo de la restauración, también nació otro organismo llamado como la Santa Alianza, que era la unión de 3 países, Austria, Prusia y Rusia, que formaron una alianza militar para poder defender el absolutismo y oponerse al liberalismo. Y esto fue lo que sucedió. Por guerras ya se intentó evitar las revoluciones liberales burguesas. Pero, vuelvo a repetir, en ese lapso de tiempo, ¿qué es lo que encontramos? Uno, la restauración del absolutismo. Segundo, que se busca justificar el retorno del orden social heredado. Profesor, ¿y eso cómo es? El rey reina porque su padre, su abuelo y su bisabuelo lo fueron. Igual con los señores feudales. Y si tú eres campesino, si eres siervo, eres pueblo, eres tributario, pues bueno, eso es lo que te corresponde porque algunos nacimos para gobernar y otros nacieron para ser gobernados. Ese es el orden social heredado. Tú no puedes cambiar tu condición de vida porque eso es lo que le corresponde a tu grupo social, ¿ya? Esa es la justificación que ellos daban. Por otro lado, recuerda que ellos no solamente tomaban el control del gobierno, sino que también tomaron el control de la educación. Y se planteó de que la iglesia, ya sea católica en Austria, cristiana, ortodoxa en Rusia o protestante en Prusia o Alemania, tomen en cuenta que la iglesia retomaría el control de educación para intentar sacar de la cabeza de la gente estos cambios de liberalismo que habían terminado generando toda una revolución del pensamiento y que amenazaban al poder de la nobleza. Eso sí hay que tomar en cuenta. Durante ese tiempo pudo haberse restaurado el absolutismo, pudo haberse restaurado el orden social ligado a los beneficios de la nobleza, pero lo que también hay que tomar en cuenta es que por más que se hizo, no hubieron cambios reales. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué me refiero? La burguesía había perdido el poder, pero no había desaparecido. Los derechos que la población terminó ganando en diferentes partes de Europa se habían perdido, pero la gente los recordaba y la gente quería regresar a eso. Por eso es que la burguesía también va a terminar generando ideologías políticas para intentar regresar al gobierno y van a comenzar a llegar al poder nuevamente desde 1830. Así como existe una ideología de la nobleza que es el conservadurismo, hay 3 ideologías de la burguesía para ese periodo: liberalismo, nacionalismo y romanticismo. Y vamos a verlas de manera progresiva. Para comenzar, el liberalismo no es una ideología nueva, había nacido en el siglo XVII, se había consolidado con la ilustración del siglo XVIII y va a terminar siendo retomada en el siglo XIX. Ya hemos hablado de esta, el liberalismo parte de un principio: el ser humano es libre por naturaleza y puede hacer lo que quiera sin perjudicar a los demás. No te olvides tú. El liberalismo planteaba de que los seres humanos tienen libertad de pensamiento, tienen libertad de expresión, de manera oral o de manera escrita, pueden decir lo que quieran. Tienen libertad de trabajo y libertad de tránsito. Pueden trabajar para quien quieran y no se le puede obligar a vivir en un solo territorio. Pueden ir a donde ellos deseen. Además de eso, el liberalismo también hablaba de la libertad de culto religioso. Terminaba hablando de la libertad de organización política. Terminaba diciendo que yo tengo derecho de hacer lo que quiera sin perjudicar a los demás, pero también tengo derecho de no hacer lo que no quiero. Nadie me puede obligar a hacer cosas que yo no deseo, porque se estaría recortando mis libertades. Precisamente los intelectuales liberales del siglo XIX, partiendo por esos principios que van a terminar planteando. Van a terminar planteando, número uno, la división de poderes del Estado. ¿Por qué? Porque ellos mencionaban, el rey no puede tomar todas las decisiones, como ya lo había dicho antes Montesquieu. El rey es una buena persona, pero no puede terminar gobernando bien. ¿Por qué? Porque tiene que hacer leyes, hacerlas cumplir y convertirse en juez de la población.
Por eso, ¿qué cosa es lo que hay que hacer? Hay que agarrar al Estado y hay que dividirlo en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es lo que termina planteando el liberalismo. Bajo esa lógica, entonces, se hablaba de la división de poderes del Estado. ¿Ya? Se planteaba no solamente la división, sino la participación del pueblo organizado en el gobierno, que el rey ya no sea un monarca absoluto y se le consulte al pueblo las decisiones. Es decir, o una monarquía parlamentaria o una república sin rey. ¿Ya? Segundo punto, partían del principio de la soberanía popular. Recuerda, eso también le hemos hablado. El rey reina no porque Dios le haya dado el cargo, el rey reina porque el pueblo le dio el derecho a gobernar. Pero así como tú tienes el derecho de gobernar, tienes el deber de hacerlo bien. Si no lo haces bien, así como te pongo, te puedo sacar. Ese es el derecho de la soberanía popular. La libertad individual, repito, ya te dije eso. La libertad individual es la libertad de pensamiento, la libertad de culto, la libertad de organización política, la libertad de trabajo, la libertad de hacer lo que quiera y de no hacer lo que no quiero. ¿Ya? Esto también terminaba planteando otra cosa: la igualdad ante la ley. Recuerda, ya no habían privilegios para los nobles o los sacerdotes o para el rey. Todos somos iguales ante la ley. Mi, ¿cómo se puede decir? Mi testimonio vale igual que el de cualquier otra persona, ¿ya? Yo soy inocente hasta que se muestre mi culpabilidad, y eso el Estado lo tiene que terminar garantizando a través de la igualdad jurídica. Desde el punto de vista económico, ellos terminan planteando el librecambismo. ¿Y qué cosa plantea el librecambismo? Plantea de que el comercio, ¿ya? El comercio no puede ser controlado por parte del gobierno. El gobierno no debe cobrar altos impuestos, ni el gobierno, ya, el gobierno debe poner el precio de los productos. Esto lo termina viendo el mercado a través de la oferta y la demanda, como decía Adam Smith, que va a ser influyente, muy influyente ya para esta época. Y el respeto a la propiedad privada, que era otro de los factores importantes de la ideología liberal. Esta ideología burguesa del liberalismo va a terminar siendo el sustento de este proceso llamado como las revoluciones liberales del siglo XIX. ¿Ya? Dice acá, vamos a leer el concepto y vamos a explicarlo. ¿Qué son las revoluciones liberales? Es un proceso por el cual las burguesías, por eso te digo que es una ideología burguesa liberal, dice, es el proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder. Claro, lo que les había dicho hace un rato. Cuando Napoleón cayó, ¿ya? Las burguesías perdieron poder, pero no desaparecieron. La nobleza disminuye el poder de los burgueses, pero no los puede terminar eliminando, porque ellos son los generadores de las riquezas con su comercio. Pero ahora, cuando se dieron cuenta de que los nobles querían cada vez entrometerse más y perjudicar a la burguesía comenzó a organizarse y decidió recuperar el control del gobierno. Ahora bien, para hacerlo tienen que eliminar la ideología conservadora y tienen que eliminar el periodo de la Restauración, lo que implicará un enfrentamiento violento, que son las revoluciones liberales. Segundo dato que hay que tomar en cuenta. A mí me encanta decir que entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX, el epicentro de los cambios políticos de Europa es Francia. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Me refiero a que cada vez que en Francia sucedía algo, ¿ya? Automáticamente había una onda expansiva que hacía que esto repercutiera en diferentes partes del mundo, o de Europa principalmente. ¿Por qué digo que es un epicentro? Recuerda que el epicentro es el lugar donde comienzan los movimientos telúricos o los temblores, ¿ya? Entonces, cada vez que en Francia, por ejemplo, se difundió las ideas de la Ilustración con la enciclopedia, esto generó rápidamente un impacto intelectual en Europa y en América también. Segundo, cuando se produjo la Revolución Francesa en otras partes de Europa, el pueblo dijo, pues yo también me puedo rebelar. Y cuando se producen las revoluciones en Francia en 1830, pues las repercusiones van a ser semejantes. Para entender qué pasó en 1830, hay que entender qué pasó, ¿ya? En 1814, cuando cae Napoleón Bonaparte. Cuando cae Napoleón Bonaparte, se produjo la Restauración. En Francia, Luis XVIII, ya te dije, llega a tomar el control del trono, pero hay que tomar en cuenta algo. Para comenzar, él se dio cuenta de que Francia ha tenido 25 años de gobierno de la nobleza, disculpa, de gobiernos de la burguesía. Y por lo tanto, ha sido un cuarto de siglo en el poder, donde han generado cambios políticos, sociales, económicos, con respaldo popular, y por lo tanto, no puedo matar a la burguesía y debo entender que los cambios que ellos han generado han terminado siendo positivos. Han sido positivos en la medida, ya han sido positivos en la medida que se han terminado produciendo cambios que terminan siendo inevitables, ya que terminan siendo cambios que no se pueden terminar rechazando, que hay que terminar aceptando como tales. Y es ahí donde Luis XVIII va a comenzar a formar una monarquía moderada.
no va a chocar con la burguesía, no va a eliminar a la burguesía, al contrario, va a intentar convivir bien con ellos, pero demostrando que él tiene el poder, eso sí. Lo segundo a tomar en cuenta con Luis XVIII es que Luis XVIII, durante los años de la Revolución Francesa, ha vivido en Inglaterra. Y cuando él ha vivido en Inglaterra, él ha visto de que en Inglaterra existe la monarquía parlamentaria como sistema de gobierno, donde el rey reina pero no gobierna, donde el rey y los nobles terminan viviendo en una muy buena condición económica, ¿ya? Pero que quien dirige el gobierno es el parlamento y el parlamento lo dirige la burguesía y ella promueve los negocios. Entonces, lo que dijo Luis XVIII es, bueno, si esto funciona en Inglaterra, ¿por qué no lo terminamos aplicando en Francia? Así que él hace un gobierno híbrido, ¿ya? Un gobierno así mezclado. Cuando él llega al gobierno, insisto, hace una monarquía moderada. ¿Él qué cosa va a decir? Yo soy el rey, pero permito que haya un congreso o un parlamento. Ese congreso va a terminar estando dividido en dos. La Cámara de Senadores, donde todos los senadores son miembros de la nobleza, ¿ya? Y la Cámara de Diputados o representantes del pueblo, donde la mitad son nobles y la mitad es burgués. ¿Ya? ¿Qué cosa le está diciendo el rey a los burgueses? Mira, yo estoy gobernando, pero te estoy dejando a ti una cuota, un pequeño porcentaje de poder a ti, para que veas que te respeto. Y segundo, ya el rey hace otra cosa más. Ya el rey plantea que los dueños de los medios de prensa, periódicos, revistas y demás editoriales, son la burguesía. Y el rey permite la libertad de prensa dentro del territorio francés. Profe, entonces debo entender que cuando la burguesía veía que algo estaba mal, criticaban duramente al rey. La verdad es que sí, pero la misma burguesía se daba cuenta de que no puede ser muy agresiva. ¿A qué me refiero? A que ya el rey les está dando beneficios, pero el rey así como se los da, también se los puede quitar. ¿Qué cosa hacía la burguesía? Cuando el rey cometía algún error gigante en su gobierno, el rey que hacía, o que hacía la burguesía, terminaba automáticamente estableciendo con su libertad de prensa una crítica al gobierno. ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Cómo así? Él decía, sí, mira que este rey se ha equivocado, el rey perjudica al pueblo, bla, 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 bla. Es una crítica muy dura. Un día, 2 días, al tercer día, terminaba diciendo que el rey es una buena persona, que puede terminar cometiendo errores, ya, o que sus medidas no pueden gustarle a todos. ¿Por qué? Porque el rey gobierna para 20 millones de franceses y no todas las decisiones van a terminar satisfaciendo a todos. O sea, un día golpeaba y otro día acariciaba, ¿no? Para que el rey no los quiera terminar eliminando. Era parte de la dinámica política que con Luis XVIII había. Repito, es una monarquía moderada con libertad de expresión y con participación de la burguesía en el gobierno. El problema no es Luis XVIII, el problema es su hermano. Su hermano y próximo rey de Francia, era el líder de la nobleza conservadora del territorio francés. Y ellos terminaban planteando que la crisis económica que los nobles habían terminado teniendo era gracias a la revolución que la burguesía había hecho. Y que la burguesía, por lo tanto, ya, por haber promovido estos levantamientos, al perjudicar a los nobles, pues los tenía que indemnizar. Esa era su propuesta. La burguesía decía, yo no tengo por qué indemnizarte, porque las protestas que se han generado es gracias a las acciones de rechazo contra el pueblo que ustedes siempre han terminado teniendo. Y había esta disputa y esta pelea permanente, hasta que en la pelea entre los nobles conservadores y la burguesía, el rey intervino. Y cuando intervino a favor de la nobleza. Y le dijo, ¿saben qué, burgueses? Yo estoy de acuerdo con los nobles y ustedes tienen que indemnizarlos. Y si ustedes no quieren dar plata, entonces le voy a confiscar sus cuentas bancarias. Le voy a quitar su dinero del banco y se lo voy a dar a los nobles. Uy, ¿para qué lo hizo? Ya, ¿para qué lo hizo? Con los burgueses, con los comerciantes, métete con su familia si quieres, pero con su plata no. Cuando se metieron con la plata de la burguesía, los burgueses pasaron a odiar, ya, al gobierno y las tensiones van a ser cada vez mayores. Peor aún, cuando muere el rey Luis XVIII y su hermano, el líder de los nobles conservadores, llega al trono con el nombre de Carlos X. Carlos X quiere restaurar el absolutismo dentro del suelo francés, pero parte de una mala percepción de la realidad. ¿A qué me refiero? Cuando él está en el gobierno, ¿ya? Cuando él está en el gobierno, sucedió algo en especial, ¿ya? Algo en especial. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Me refiero a que Carlos X, él pensaba lo siguiente. Él pensaba, a mí el pueblo me adora, ¿ya? El pueblo me ama, ¿ya? El pueblo me ama. Yo quiero hacer una monarquía absoluta y la voy a hacer legalmente. Voy a convocar a un proceso electoral solo para la Cámara de Diputados donde había mitad nobles y burgueses. ¿Para qué? Para que el pueblo que me ame vote por los representantes de la nobleza, en su mayoría,
Y de esta manera legalmente tendré la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y podré hacer lo que quiera con respecto al gobierno. ¿Ya? Tendré una monarquía absoluta respaldada legalmente, ya, por parte de la población, y por lo tanto podré hacer lo que quiera. Bueno, cuando él convocó el proceso electoral para elegir representantes en la Cámara de Diputados, el pueblo le metió una cachetada al rey. ¿A qué me refiero? A que el pueblo votó principalmente por miembros de la burguesía, ¿ya? Por miembros de la burguesía. Y cuando el rey votó por miembros de la burguesía, ¿qué cosa fue lo que hizo? El 80% de los representantes ahora pasaban a ser burgueses. Y el rey se daba cuenta de que esto era un revés, porque en lugar de terminar teniendo a la Cámara de Diputados como aliados, los iba a terminar teniendo como contrincantes. Y eso evidentemente no les convenía. Ya no les convenía. Por lo tanto, ¿qué cosa fue lo que sucedió? Lo que sucedió a continuación, muchachos y muchachas, es esto. Como al rey no le gustó el resultado, el rey dio un conjunto de medidas llamado con el nombre de las Ordenanzas de Saint-Cloud, que fueron publicadas el día 25 de julio de 1830. En ellas se planteaba que el proceso electoral quedaba nulo, que la Cámara de Diputados, donde la burguesía se encontraba, era anulado, ya era anulado, que tercero, se confiscaba las imprentas de los diarios. Como los diarios eran de la burguesía y la burguesía está viendo afectada, lo que el rey temía es que la burguesía comience a criticar al gobierno desde los periódicos. Por eso es que a los dueños de las empresas se les quitó las imprentas para que no puedan publicar nada. Pero sucedió un hecho en particular. El dueño del diario, se me va el nombre, El Nacional, el dueño del diario Nacional recibe de un amigo en el gobierno una noticia. La noticia es, oye, Cholo, llévate tu imprenta a otro lugar porque van a ir a quitártela. Así que él movió su imprenta. Cuando llegó el ejército no había ninguna imprenta. Y al día siguiente, 26 de julio, ningún diario salió a circulación. Y todo el mundo se preguntaba por qué. Pero el diario Nacional sí salió. No salió con sus 16 tradicionales páginas, solamente salió con con 2 páginas. En la primera daba a conocer el resultado del proceso electoral, en donde el pueblo había votado en su mayoría para la burguesía, representantes del pueblo, pero también terminaba dando a conocer las ordenanzas de Saint-Cloud y planteando precisamente de que el rey está eliminando la libertad de información para que la gente pueda decidir qué cosa hacer. Y por lo tanto terminaba pidiendo, y eso lo hacía en la segunda página, le pedía al pueblo de que salga a las calles a protestar exigiendo que se reconozca el proceso electoral y que se respete el derecho de la libertad de prensa e información. ¿Qué pasó? Bueno, lo que va a terminar pasando es más que interesante, porque lo que sucede luego es que gran cantidad de gente sale a las calles a protestar. Si el 25 fue las ordenanzas y el 26 se publicó el diario El Nacional, el 27 de julio la gente salió a las calles y no salió con pancartas y no salió con tomates, la gente salió con armas, ya, con armas. ¿Por qué? Porque ya la experiencia de 1789 le hacía entender de que acá lo que se venía era una pelea con los militares y habría que estar preparados. Por eso mismo es que entre los días 27, 28 y 29 de julio de 1830 se va a terminar produciendo una tremenda broncaza. El día 27 y 28 la gente salió con armas a las calles a meterse balazos con los militares. 2 días de enfrentamiento popular contra los militares a punta de balas. A punta de balas. Si tú crees que lo que está pasando en Lima en el año 2023 termina siendo algo wow, extraño, muy violento, eso es nada en comparación a lo que pasó en 1830. El pueblo le metía bala a los militares y los militares le metían bala a la población. Pero después de 2 días de pelea, un grupo numeroso de militares, el día 29 de julio de 1830, dijo, la culpa de todo lo que está sucediendo en este momento no termina siendo el pueblo, fue del gobierno que convocó un proceso electoral y cuando no le gustó lo eliminó. Así que los militares, un grupo de militares, se puso del lado del pueblo, enfrentaron al gobierno y el rey tuvo que renunciar. ¿Ya? A esos 3 días de lucha se les suele conocer como las 3 jornadas gloriosas, los 3 soles de julio o la revolución de las barricadas. ¿Ya? Producto de estos 3 días de lucha, el rey Carlos fue derrocado, lo hicieron renunciar al cargo, le hicieron renunciar al cargo y una vez que renunció, se estableció como nuevo sistema de gobierno la monarquía constitucional. ¿Ya? Es decir, un rey con poder limitado a través de la constitución. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Qué otra cosa más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué otra cosa más hay que tomar en cuenta?
Otro evento que termina siendo importante, ya que termina siendo importante considerar, es que cuando se estableció la monarquía constitucional, repito, un rey con poder limitado, la pregunta era ahora, ya era ahora lo siguiente, ¿y quién debería ser el rey de Francia? Bueno, ante la pregunta hubieron diferentes candidatos, pero la burguesía, que es la que ahora tiene el control del gobierno, vio con ojos de amor a un personaje llamado Luis Felipe, que va a ser proclamado como rey con el nombre de Luis Felipe I. ¿Qué pasó con Luis Felipe? ¿Ya? ¿Qué particularidad había con Luis Felipe I? Bueno, la particularidad era muy interesante. Luis Felipe era un noble, pertenecía a la familia Orleans, que estaba emparentada con la familia Borbón, de los reyes de Francia, y por lo tanto tenía sangre real, y eso le daba derecho a poder ascender al trono. O sea, era un noble y podía ser rey. Y lo segundo es que este pata, por más que era noble, estaba metido en un negocio netamente burgués, que era la banca. Así que los burgueses veían a Luis Felipe como un rey empresario, como él también lo era. Y por eso es que lo proclamaron como rey. Y la gente le había puesto un apelativo. Ahí está precisamente la chapa, que era el rey burgués o el rey banquero. Cuando Luis Felipe llega al gobierno en 1815, vamos a hacer un paréntesis, ya vamos a hacer un paréntesis, o en 1830, disculpa, vamos a hacer un paréntesis para explicar luego cómo va a gobernar. Pero no te olvides algo que les había dicho hace un rato. No te olvides que Francia es el epicentro. Lo que pasa en Francia rápidamente genera repercusiones en diferentes partes de Europa. ¿Qué pasó, por ejemplo? Producto de lo generado en Francia, se va a terminar observando una serie de revoluciones, ya revoluciones liberales influenciadas por Francia en Italia, ya en Italia, que buscó separarse del dominio de la Iglesia, en Polonia, que intentó separarse de Rusia, en la zona de Hannover, ya en la zona de Sajonia, pero el único caso exitoso fue en Bélgica. Bélgica había estado bajo el mando de Holanda desde 1815, y los belgas van a decir, aguanta, los holandeses hablan holandés, nosotros flamenco, ellos son calvinistas, nosotros somos católicos. Territorial, histórica y culturalmente nosotros dos somos diferentes, porque es que Holanda, un pueblo diferente al mío, me va a terminar gobernando. Yo tengo derecho a la autodeterminación política y yo puedo decidir mi propio tipo de gobierno. Holanda, bajo esa lógica, se separó del territorio, o Bélgica, disculpa, se separó del mando holandés y terminó teniendo su propio gobierno. Esa es una de las repercusiones de la Revolución de 1830. Ahora, cuando Luis Felipe, el rey burgués o el rey banquero, llega al gobierno, ¿qué hizo? Gobernó a favor de la burguesía. Terminó reduciendo los impuestos para el comercio, con lo cual la burguesía aún incrementaba sus ganancias. Terminó financiando obras de infraestructura, caminos, puentes, carreteras, ya puertos y demás, con lo cual el comercio, vías ferroviarias, con lo cual el comercio se incrementó y la burguesía se hizo más rica. Tercero, Luis Felipe en el gobierno va a terminar permitiendo con la revolución industrial una fuerte explotación laboral para los obreros. Y esto va a ser otro de los hechos por el cual la burguesía también se terminó enriqueciendo. Ahora bien, Luis Felipe terminó siendo, por lo tanto, un aliado importante de la burguesía que se hizo muy rica durante el gobierno de Luis Felipe de Orleans. Pero hay que tomar en cuenta una segunda consideración que es importante también. Cuando Luis Felipe estuvo en el gobierno, ya le pusieron a él dos condiciones, ya para que sea rey. La primera condición es, ya, usted va a ser el último rey de Francia, ya. Usted se muere, se anula la monarquía y nace la república. Punto uno. Punto dos. Le van a decir a Luis Felipe otra cosa más. Le van a decir a Luis Felipe lo siguiente. Como usted va a ser el último rey del territorio francés y luego nace la república, un gobierno sin monarca, usted tiene que tener muy pocas apariciones públicas. En castellano, significa de que usted no tiene que hacerse presente ya en muchos actos frente a la población para que la gente se vaya desacostumbrando a la idea de un rey. Por lo tanto, cuando usted se muera y nazca la república, la gente no sentirá el impacto del cambio del sistema de gobierno. Porque como no ha habido un rey presente permanentemente, la gente, insisto, no va a terminar sintiendo drásticamente el cambio. Luis Felipe dijo ya a todo lo que le dijeron. Pero todo esto cambió en 1845.
¿ya? Ahí cambia la cosa. Luis Felipe ya está avanzado en años. Luis Felipe en cualquier momento de algunos años posteriores podría fallecer. Y Luis Felipe propone una idea. Luis Felipe dice, ah, ¿por qué mejor cuando me muera, ya? ¿Por qué mejor cuando me muera, en lugar de que se establezca la república, ponemos a uno de mis hijos en el control del gobierno? Es decir, Luis Felipe está proponiendo formar una dinastía monárquica, los Orleans, con su hijo, su nieto, su bisnieto y su generación. Entonces, es ahí donde van a aparecer las respuestas diferentes. Para comenzar, para comenzar, la burguesía, la alta burguesía, industriales, banqueros que se habían hecho muy ricos con Luis Felipe, le van a decir, mira, mire usted, rey, cuando usted ha sido monarca, a nosotros nos ha ido de las mil maravillas y hemos ganado un montón de plata. Solamente le voy a hacer una pregunta. Si su hijo pasa a gobernar, nosotros vamos a estar igual de beneficiados. La respuesta de Luis Felipe terminó siendo, pero por supuesto, si conmigo ganaron plata, con mi hijo van a terminar ganando más. Entonces esa burguesía empresarial dijo, pues, entonces que gobierne tu hijo, tu nieto y tu perro. O sea, lo único que le interesaba era ganar plata y lógicamente le estaban ganando durante ese periodo. Uno. Dos. ¿Ah? Luis Felipe, tenía el apoyo de la burguesía industrial empresarial muy rica, pero habría que tomar en cuenta que también había otra burguesía, que terminaba siendo la burguesía, ¿ya? Que terminaba siendo la burguesía intelectual, ¿ya? La burguesía ilustrada. La burguesía intelectual liberal va a decir, aguante, aguante usted, rey, aguante un momentito con lo que usted está planteando. Acá en Francia había un contrato social. ¿Y el contrato social cuál era? Usted se muere, muere la monarquía. Usted no puede terminar cambiando ese contrato social a su antojo. Lo puede querer cambiar, por supuesto, pero para eso tiene que preguntarle al pueblo, ¿ya? Preguntarle al pueblo en un plebiscito, referéndum, si están de acuerdo con lo que usted quiere. Y si están de acuerdo, que se haga. Y si no, se tiene que cumplir el acuerdo previo existente. Bueno, toma en cuenta, además, otra cosa. La burguesía liberal, ya la burguesía liberal era un grupo numéricamente alto, pero no era pues 5 millones, ¿no? Era un grupo pequeñito. Pero ellos sabían de que no podrían oponerse tanto al rey. Por eso es que esta burguesía liberal hizo otra cosa más. La burguesía liberal, ya la burguesía liberal, se acercó a un sector social importante que eran los obreros. Ya, los obreros. Y con los obreros se va a terminar haciendo un trabajo más interesante todavía. El problema de los obreros era este. La industria había crecido en Francia durante el gobierno de Luis Felipe. Pero el problema de la industria, y lo hemos visto la vez pasada en Inglaterra, es que cuando la industria va creciendo, también va creciendo el número de obreros. Y el problema del obrero industrial o proletario es que termina trabajando muchas horas y termina ganando un salario muy reducido. Precisamente, los obreros en Francia venían exigiendo mejores condiciones laborales. Y es ahí donde la burguesía liberal le va a decir a los obreros, yo apoyo tu propuesta de mejor condición laboral, pero lo que hay que hacer es un frente. Vamos los dos a exigir cambios. Y lo que terminó planteando la burguesía liberal es que, repito, Luis Felipe quiere seguir siendo rey, bacán, pregúntale al pueblo, pero a través del voto universal. Profe, ¿qué implicaba el voto universal? Que van a terminar decidiendo qué se hace, quiénes, todos los varones mayores de edad, sin diferencia entre ricos y pobres. Ese terminaba siendo el gran cambio que se venía planteando. Y eso va a ser precisamente lo que se va a terminar generando durante este proceso. La burguesía ya rechaza la continuidad de la familia de Luis Felipe en el gobierno y plantea un referéndum, un voto popular masivo, ya masivo, universal, para ver si es que el pueblo quiere que Luis Felipe esté en el gobierno. Como a Luis Felipe no le gustaba lo que estaba pasando, Luis Felipe recortó las libertades. No había ningún tipo de libertad que se respete en Francia. ¿Ya? Eso implicaba toque de queda, pero sobre todo, la más importante es que se eliminaba el derecho a reunión. ¿Y eso qué cosa significa? Significaba de que si tú querías reunirte con tu familia para cantarle Happy Birthday a tu mamita que iba a cumplir años, le tenías que pedir permiso al gobierno para que militares estén supervisando tu fiesta. Pero la reunión que no podía existir de ninguna manera eran las reuniones políticas, porque Luis Felipe consideraba de que se estaba conspirando en su contra. ¿Qué pasó? Ya que pasó, la burguesía decía, ¿cómo me organizo para terminar sacando al rey del poder? Entonces, lo que va a terminar planteando la burguesía es otra cosa. La burguesía va a terminar planteando
lo siguiente, le van a decir al rey, rey, tú puedes eliminar todas las reuniones que quieras, ¿ya? Pero hay una reunión que tú no puedes terminar eliminando. La reunión que tú no puedes eliminar, ya, la reunión que tú no puedes eliminar, termina siendo, ya, termina siendo la reunión de los banquetes. ¿Por qué? Los banquetes terminaban siendo reuniones ya de los burgueses muy adinerados que pagaban, vamos a poner en términos que se entiendan, $1.000 ya por cada derecho a asiento en el banquete. Ya. Con esa plata que pagaban, no solamente comían muy bien y bailaban y tomaban y se divertían, sino que con la plata que juntaban terminaban haciendo obras de benefacción, terminaban alimentando pobres en las principales ciudades de Francia y esto era, digamos, su acto de bondad, ¿ya? Su acto de bondad. Entonces la burguesía le dijo, mira, rey, tú puedes eliminar cualquier cosa menos los banquetes porque con eso yo te ayudo a terminar controlando las tensiones sociales. Entonces el rey dijo, ya, está bien, vamos a terminar permitiendo que los banquetes se hagan, pero con supervisión militar. Bueno, lo que el rey no se dio cuenta es que en esos banquetes se va a terminar generando precisamente, ya se va a terminar generando precisamente, se va a terminar generando precisamente la organización de las protestas en contra del rey que van a derivar en la revolución de 1848. ¿Ya? No te olvides tú de ese caso. Ahora bien, ¿de ahora quién? Hay que tomar en cuenta otra cuestión en particular. La otra cuestión en particular, ¿ya? Es que cuando el rey se dio cuenta que los banquetes también terminaban siendo centro de conspiración y ya no podía hacerse nada en su contra, lo que hicieron fue terminar eliminando la legalidad de los banquetes, pero ya era demasiado tarde. Eh, ya los banquetes habían hecho su trabajo, ya habían terminado conspirando en contra del rey. Así que en febrero de 1848 se produce una revolución pública muy violenta. Participación de la burguesía, pero sobre todo participación de los obreros, de las masas populares. En febrero de 1848, Luis Felipe va a terminar siendo derrocado y va a terminar saliendo del gobierno. Ante la salida de Luis Felipe se va a formar un gobierno transitorio. Y cuando digo un gobierno transitorio me estoy refiriendo a que va a haber un gobierno momentáneo en Francia. Ese gobierno transitorio provisional va a ser dirigido por dos personas. Uno va a ser Luis de Lamartine. Lamartine era el dueño del diario El Nacional, un representante de la burguesía, y el otro era Luis Blanc. Luis Blanc terminaba siendo un líder sindical obrero, dueño del diario La Protesta. Estos dos que habían dirigido la revolución contra Luis Felipe van a ser presidente y ministro de Trabajo respectivamente. Ahora bien, había sucedido otra cosa. Estamos en febrero de 1848. Luis Felipe acaba de salir del gobierno, pero en enero de ese año, Carlos Marx y Federico Engels habían publicado un texto muy influyente para Europa llamado como el Manifiesto del Partido Comunista. Y el Manifiesto del Partido Comunista planteaba lo siguiente: el pueblo siempre ha terminado peleando ya para poder generar los grandes cambios en la sociedad. El problema es que el pueblo, al no tener un partido político y una ideología que los organice, siempre ha peleado por otra clase social que ha llegado al poder y luego ha excluido al pueblo de las decisiones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Decía Marx y Engels, hay que tener un propio partido, el comunista, una ideología, el marxismo, y en base a eso generar medidas de cambio en favor del pueblo. Pero bueno, lo que va a terminar diciendo los obreros que han terminado peleando contra el rey en ese momento es lo siguiente: le van a decir, oye, gobierno provisional, si tú estás gobernando porque yo te he puesto en el gobierno, porque yo he terminado peleando. Ahora, estamos en febrero. En 6 meses, agosto, en 6 meses, tú tienes que lograr algo para mí. 4 horas menos de trabajo al día y la duplicación de mis salarios. Si no lo haces, así como te pusimos, te vamos a sacar a ti también. Uy, en el cuarto mes, en junio de 1848, se había terminado logrando algunos avances, pero los avances eran una reducción en 2 horas del tiempo de trabajo, pero además de eso se había terminado logrando solamente el ascenso o el incremento del 20% del salario de los trabajadores. En junio de ese mismo año, los obreros que habían puesto el gobierno provisional se levantaron contra él, se produjo una revolución violenta, pero los resultados fueron drásticos. El gobierno sacó a la fuerza militar y terminó metiendo bala y golpe como cancha, matando a un montón de trabajadores. ¿Ya? Producto de esta muerte, el gobierno provisional tenía las manos manchadas de sangre y producto de esas manos manchadas de sangre, pues su imagen había decaído.
Por eso es que se convocó un proceso electoral para elegir al nuevo presidente de Francia y se nombró como presidente a Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del Chato Napoleón. Este personaje, con apoyo del gran empresariado, de la burguesía, de los industriales, de los banqueros, llegó a ser presidente de la República entre 1848 y 1851. Precisamente una de las consecuencias de todo este proceso, ¿cuál va a ser? Que se pone fin a la monarquía constitucional de Luis Felipe, que se establece la Segunda República Francesa, de que se propaga la revolución por Europa, como lo puedes ver en el mapa de la parte superior. Se promueve el primer intento de unificación italiana y el primer intento de unificación alemana. Además de eso, habría que tomar en cuenta que nuevamente en los Balcanes aparecen protestas en contra del dominio austriaco y aparecen una serie de conflictos como ellos. Ahora bien, en 1851, Luis Napoleón Bonaparte dejó el cargo de presidente y se terminó proclamando emperador, dándole vida al llamado Segundo Imperio Francés. La otra ideología de la burguesía va a terminar siendo llamada como el nacionalismo. El nacionalismo parte de un principio, y el principio es el principio de la nación. ¿Ya? Según los nacionalistas, la nación es un conjunto de pueblos que terminan compartiendo 5 elementos que les permitan reconocerse como iguales. Estos 5 elementos terminan siendo el factor racial, ¿ya? El idioma, el territorio, la historia y las costumbres. ¿Ya? Por poner un ejemplo, Italia. Italia había sido dividido en 7 reinos. Estos 7 reinos, ¿qué cosa es lo que tenían? Una misma raza, la raza blanca. Hablaban italiano, compartían el territorio de la península itálica, tenían la historia del Imperio Romano y tenían las tradiciones como comer pizza y lasaña. Vamos a poner ejemplos así. Entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Podemos estar divididos, pero si compartimos estos elementos, en realidad somos parte de un mismo pueblo o una misma nación. Y la nación tiene derecho a algo llamado con el nombre de la autodeterminación política. ¿Y qué es eso de la autodeterminación política? Que solamente puede tomar decisiones sobre nuestra nación la gente que pertenece a nuestra nación. Un extranjero no me puede decir a mí qué cosa hacer. ¿Y por qué ese dato era importante? Porque toma en cuenta tú que en Italia la región de Milán y Venecia estaban en manos de Austria, que no eran de la nación italiana. Entonces, bajo este argumento, ellos terminaban exigiendo la libertad de esos territorios y la unificación política. No te olvides tú. Eso es el caso del nacionalismo. Ahora, la tercera ideología de la burguesía es el llamado romanticismo. La burguesía se dio cuenta de algo. La burguesía se dio cuenta de que el conservadurismo, el liberalismo, el nacionalismo son propuestas filosóficas que para que sean entendidas por parte de la población tiene que comprar un libro, leer un libro, absorber ideas y terminar pensándolas, elaborándolas y asumiéndolas. Pero esto era difícil de comprar, leer, pensar. No es algo que la mayoría de la gente haga. Por eso es que la burguesía terminó proponiendo otra propuesta intelectual que logre apelar no a la razón, sino a los sentimientos de la gente. Y es ahí donde viene el romanticismo. Para poder llegar al pueblo, para poder llegar al pueblo de manera rápida, se va a terminar exaltando sentimientos, el sentimiento de amor a la patria. ¿A través de qué? De los mitos, las leyendas, los cuentos, las tradiciones, las guerras, las batallas, los héroes, ¿ya? Las victorias, ¿ya? Las victorias deportivas, las victorias militares, las victorias culturales, todo va a terminar contando. Por ejemplo, los peruanos somos peruanos, ¿por qué? ¿Ya? No porque tengamos una misma raza, ni porque todos hablemos el mismo idioma, ni porque todos compartamos el mismo territorio o por la misma historia, las tradiciones. No, no, no. Los peruanos somos peruanos, ¿por qué? Porque nos han enseñado de las grandes culturas que hemos tenido, los moches, los nazcas, los huari, los incas, que es parte de nuestra esencia como pueblo. La comida, ¿ya? La comida, la diversidad medioambiental que terminamos teniendo, los héroes que no habrán ganado guerras, pero han terminado mostrando arrojo precisamente por la patria, Bolognesi, Grau, Cáceres, las grandes victorias deportivas, la clasificación, por ejemplo, al Mundial de Rusia del 2018, ¿ya? Que muchos de ustedes han terminado viviendo, entonces la gente decía, wow, Pablo Guerrero, nuestro héroe cultural. Todo ese tipo de cosas son parte de cómo apelar al sentimiento, ¿ya? De la población para que respalden un gobierno burgués, ¿ya? Un gobierno burgués. Pero también estaba otra cosa. En el siglo XIX, repito, en donde se critica el antiguo régimen y se busca una nueva forma de organización económica, política, militar y social, nace el socialismo. Intelectuales de la burguesía van a terminar planteando, que si se tiene que generar una nueva forma de vida, pues esta se tiene que sustentar
en base a quienes terminan generando la riqueza, que son los trabajadores y no los empresarios. Por eso mismo es que nacieron dos ideologías, el anarquismo y el socialismo. El anarquismo parte de un principio, y el principio termina siendo que lo más importante que tiene el ser humano es la libertad, y que cualquier cosa, ¿ya? Cualquier cosa que intente limitar la libertad tiene que ser eliminada. La palabra anarquismo viene de dos palabras, an, que es un prefijo de negación, y arquismo, que viene de arquía o gobierno. Entonces el anarquismo es el desgobierno. El anarquismo parte de un principio, ni Dios, ni patria, ni ley. Ya es una frase, ni Dios, ni patria, ni ley. ¿Por qué planteaban eso? Porque planteaban que Dios, la religión, era un medio de control ideológico precisamente sobre el pueblo, ¿ya? La patria, el Estado, el gobierno, terminaba siendo el mecanismo de las instituciones por la cual la clase gobernante domina al pueblo dominado, ¿ya? Y la ley terminaba siendo precisamente las leyes creadas por esa clase gobernante para justificar el poder que tiene. Entonces, si estos mecanismos tan antiguos sirven para que un grupo tenga el poder sobre las mayorías, entonces hay que eliminar esos mecanismos. Ni religión, ni gobierno, ni leyes, sino una sociedad donde las personas terminen siendo libres e iguales y todo el mundo respete la libertad e igualdad del otro. Cada uno de ellos, cada uno de los pobladores, según Proudhon, Bakunin, que son sus principales intelectuales, deberían tener cada uno de ellos talleres donde ellos produzcan lo que requieren para su vida diaria. Y si necesitan hacer una obra de mayor envergadura, pues todo el mundo saldrá a trabajar, darán su fuerza de trabajo y luego se van a sus casas, pero no van a terminar siendo dependientes de alguien, porque si no comenzaría la dependencia, la dominación y por lo tanto la desigualdad social. Entonces, el anarquismo, todos podemos vivir bien siendo libres, sin nadie que nos mande, sin nadie que recorte mi libertad, es lo que plantea el anarquismo. El socialismo parte de otra cosa. El socialismo dice, bueno, si el problema es la desigualdad social, ¿por qué existen dominantes y dominados, gobernantes y gobernados? Sería la propuesta del socialismo. Y la respuesta está en que los dominantes tienen algo, propiedad privada sobre los medios de producción. Cuando hablo de propiedad privada no estoy hablando de tu celular, ni de tu cuaderno, ni de tu laptop, donde seguramente estás escuchando la clase. La propiedad privada es sobre aquello que genere riqueza. Por ejemplo, yo soy dueño de 30.000 hectáreas de tierras para el cultivo. Yo tengo tierra, tú no tienes, ¿ya? Tú quieres vivir, tienes que venir a tocarme la puerta, a pedirme trabajo. Yo te diré, ya, trabaja 8 horas al día para mí y te pago 1.000 soles mensuales. Yo sí te pago 1.000 y yo termino ganando 100.000 dólares semanales. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de los medios de producción. Pero van a decir los socialistas, pero los que realmente trabajan o los que realmente generan la riqueza con su trabajo son los obreros. Entonces, la propiedad no debería ser privada de un pequeño grupo de gente, sino que debería ser colectiva de quien termine generando la riqueza. La propiedad no debe ser privada, debería ser colectiva, ya debe ser colectiva. Y los primeros socialistas pensaron en esto. Los primeros socialistas dijeron, entonces, ¿cómo podríamos llegar a ese tránsito, a que la propiedad de alguien pase a ser de los trabajadores? Entonces, los primeros socialistas dijeron, bueno, va a llegar un momento en que los empresarios se van a dar cuenta de que los reales trabajadores o los reales generadores de riqueza son los trabajadores. Y ellos mismos, al darse cuenta de eso, le darán su empresa, su propiedad privada a los trabajadores y se convertirá en colectiva. Y los trabajadores van a decir, como el empresario es buena gente, le vamos a terminar dando al empresario un porcentaje de las ganancias para que pueda mantenerse dignamente con su familia. Vino Federico Engels, ¿ya? Y Federico Engels le va a decir, ustedes son una sarta de utópicos. La palabra utópico significa sin tierra, es decir, que esta propuesta solamente se puede terminar cumpliendo acá, en el mundo de las ideas, pero no en la realidad concreta, ¿ya? En la realidad concreta los empresarios buscan generar ganancias, no terminar deshaciéndose de ellas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienes que hacer? Va a terminar diciendo Marx y Engels, líderes del socialismo científico. Lo que tiene que hacer el obrero es organizarse, ¿ya? Pelear para ellos y no para otros, tener un partido que los guíe, que es el Partido Comunista, y lo que tienen que hacer es llegar a tomar el control del Estado, ¿ya? Del Estado, y formar una dictadura del proletariado, es decir, un gobierno total de los obreros, ¿ya? De los obreros, que ellos tengan el control del Estado, que ellos tengan el control de las leyes y por la ley se elimine la propiedad privada y se haga colectiva, que tengan el control de la fuerza militar y si la burguesía quiere recuperar el poder, pues lo termines aplastando y de esa manera tengas y te mantengas en el poder.
La historia es la historia de la lucha de clases, van a terminar diciendo ellos. Es decir, siempre el dominado va a terminar buscando tener más libertades y el dominante mantenerse en el poder. Así que, tomando en cuenta eso, hemos llegado a la conclusión que el dominado tiene que tomar por la fuerza el control del Estado y de esa manera podrá generar los cambios que él necesita. Eso es lo que va a plantear el socialismo científico, y recuerda que eso va a terminar siendo muy influyente en diferentes eventos de la realidad, porque le va a dar vida a la Revolución Rusa, a la Revolución China, a la Guerra de Corea y otros eventos más que iremos viendo en próximas clases. Son 2:01, muchachos, ya son 2:01, estamos en receso, así que a las 2:07, ¿ya? Porque ya van a ser 2:02, 2:07 retomamos la clase, ¿ya? Así que tomen sus 5 minutos de receso con tranquilidad.